Imagina una Tierra muy distinta a la nuestra. Durante miles de millones de años, antes de la época que llamamos Cámbrico, nuestro planeta era un lugar más simple y tranquilo. La Tierra era sobre todo roca pelada, continentes enormes sin el manto verde de plantas que conocemos hoy. No había bosques, ni praderas, ni siquiera musgo pegado a las piedras de forma importante. Los continentes mismos estaban colocados de otra forma, a veces agrupados en supercontinentes, a veces separándose. Los días eran más cortos, la luna estaba más cerca. Este periodo de formación, conocido como el Precámbrico, duró muchísimo tiempo, casi el 90% de toda la historia de la Tierra, un tiempo realmente profundo. Su silencio era profundo, un escenario vacío esperando a sus actores. La vida durante casi todo el Precámbrico era microscópica y sencilla. Los océanos, que cubrían casi todo el planeta, eran el hogar de organismos simples, de una sola célula, como bacterias y arqueas. Estas pequeñas formas de vida fueron las pioneras, cambiando el planeta poco a poco. Algunas, llamadas cianobacterias, aprendieron a usar la luz del sol para tener energía mediante la fotosíntesis. Un resultado muy importante de este proceso fue el oxígeno, que poco a poco empezó a juntarse en la atmósfera. Esta oxigenación fue una revolución lenta, preparando el camino para vida más compleja, pero durante muchísimo tiempo, el mundo visible siguió casi sin tocar por la mano de la vida, un gran contraste con los ecosistemas llenos de vida que aparecerían después. Hacia el final del Precámbrico, en un periodo llamado Ediacárico, hace unos 635 a 541 millones de años, aparecieron las primeras señales de vida más grande y con muchas células. Eran organismos extraños y misteriosos. Casi todos tenían el cuerpo blando, dejando huellas débiles en sedimentos antiguos. Algunos parecían hojas grandes, otros parecían discos o colchones acolchados. Los científicos todavía discuten qué eran exactamente estos seres del Ediacárico. No parecen encajar bien en los tipos de animales que conocemos hoy. No tenían cabezas, tripas o patas que se vieran. Fueron un primer intento, como una prueba de vida con muchas células, un prólogo al drama biológico que estaba a punto de empezar con una rapidez increíble. El mundo del Ediacárico, aunque mostraba señales de ser más complejo, todavía estaba muy lejos de la gran cantidad de vida de épocas posteriores. Sus criaturas eran pasivas, casi no se movían, filtraban el agua para comer o absorbían nutrientes directamente del agua. Hay pocas pruebas de que cazaran activamente o de las redes de comida complicadas que tienen los ecosistemas de ahora. GAP-2S. El escenario estaba listo. Las condiciones cambiaban poco a poco, pero los actores principales del reino animal todavía no habían hecho su gran entrada. La Tierra dormía justo al borde de un despertar biológico nunca antes visto que cambiaría para siempre el camino de la vida en este planeta, una verdadera explosión de cosas nuevas. El período cámbrico empezó hace unos 541 millones de años, marcando un cambio muy grande en la historia de la vida. Vino después del largo tiempo del Precámbrico. Los geólogos marcan esta frontera por la primera vez, que aparecen unas huellas fósiles especiales que indican nuevos tipos de comportamiento animal, como cavar madrigueras. El período en sí duró unos 55 millones de años, terminando hace unos 485 millones de años. Aunque esto es muchísimo tiempo para nosotros, en tiempo geológico fue un periodo bastante corto para las cosas que pasaron. Fue durante esta época que el mundo vio una explosión increíble de creatividad evolutiva, un evento tan importante que a menudo se llama la explosión cámbrica. El término explosión cámbrica se refiere a la aparición, que parece muy rápida, de la mayoría de los grandes grupos de animales en los fósiles. En un abrir y cerrar de ojos geológico, quizás en solo unas decenas de millones de años, los mares se llenaron de una cantidad enorme y sorprendente de nuevas criaturas. No eran solo pequeños cambios en cosas que ya existían. Eran formas de cuerpo completamente nuevas, nuevas maneras de vivir. De repente, animales con esqueletos, conchas, ojos y patas poblaron los océanos. Esta variedad de vida fue diferente a todo lo que había antes. Era como si la vida hubiera estado haciendo experimentos en silencio en el Precámbrico. Y luego, en el Cámbrico,
De repente mostró sus obras maestras, preparando el escenario para toda la evolución animal que vino después. Se piensa que varias cosas ayudaron a esta gran explosión biológica. El aumento de los niveles de oxígeno en el aire y en los océanos, una herencia de esos primeros microbios que hacían la fotosíntesis, seguramente jugó un papel muy importante. Más oxígeno significaba más energía, lo que permitió cuerpos más grandes y formas de vida más activas, incluyendo cazar a otros. Cambios en la química del océano, como más calcio, pudieron hacer más fácil que los organismos crearan conchas y esqueletos. Además, la evolución de la caza misma pudo ser un motor poderoso, creando una carrera donde las presas desarrollaban defensas y los cazadores nuevas formas de cazar, haciendo que hubiera más variedad de vida más rápido, novedades genéticas, nuevas formas en que los genes controlan el desarrollo, también sin duda tuvieron algo que ver. La velocidad de esta explosión evolutiva es sorprendente. Durante miles de millones de años, la vida había sido simple. Luego, en el Cámbrico, la complejidad pareció estallar. Es importante recordar que rápido, en tiempo geológico, sigue siendo muchísimo tiempo. Pero comparado con el ritmo lento de cambio en el Precámbrico, el Cámbrico fue un periodo de muchas cosas nuevas. Descubrimientos en lugares con fósiles de todo el mundo, como Burgess Shale en Canadá y los depósitos de Xinjiang en China, nos dan imágenes increíbles de estas primeras comunidades de animales. Estos fósiles muestran un mundo lleno de criaturas extrañas y a la vez algo familiares, los primeros actores en el gran drama de la vida animal. Los mares del Cámbrico eran un ambiente muy diferente al del período ediacárico anterior. Seguramente eran más cálidos en muchas zonas y grandes mares poco profundos cubrían partes de los continentes, ofreciendo nuevos lugares para la vida que estaba apareciendo. Estas aguas, poco profundas y soleadas, eran lugares perfectos para la evolución. La química del agua también estaba cambiando, con más minerales disueltos disponibles, que los organismos empezaron a meter en sus cuerpos. En este periodo se vio la gran novedad de la biomineralización, que es el proceso por el cual los seres vivos producen minerales, muchas veces para endurecer o hacer más rígidos los tejidos que ya tenían. Esto llevó a que aparecieran por primera vez animales con partes duras, un desarrollo clave en la historia de la vida. Entre los animales más conocidos y exitosos que surgieron en el Cámbrico estaban los trilobites. Estos artrópodos, parientes lejanos de los insectos y crustáceos de ahora, tenían un esqueleto externo duro y segmentado, que les daba protección y soporte. Los trilobites rápidamente se hicieron muy variados, con miles de especies, de tamaños desde unos pocos milímetros hasta más de medio metro. Ocupaban muchos lugares diferentes en la naturaleza, arrastrándose por el fondo del mar, cavando en el sedimento o incluso nadando. Sus ojos complejos fueron de los primeros órganos de la vista sofisticados en evolucionar. Sus abundantes fósiles nos dan información muy valiosa sobre los ecosistemas del Cámbrico y los geólogos los usan para saber de qué edad son las rocas de este período. Pero los trilobites no eran los únicos habitantes sorprendentes de los mares del Cámbrico. Escondido en estas aguas antiguas estaba el Anomalocaris, que se podría decir que fue el primer gran supercazador. Esta criatura, cuyo nombre significa camarón anormal, podía crecer hasta 1 metro de largo, un gigante para su época. Tenía ojos grandes y compuestos en tallos, 2 fuertes brazos para agarrar al frente, seguramente para atrapar presas, y una boca redonda con placas afiladas alrededor. El Anomalocaris seguramente cazaba trilobites y otros animales del Cámbrico, y su existencia marcó el inicio de relaciones complicadas entre cazadores y presas. Su descubrimiento, armado juntando partes de fósiles diferentes, cuenta una historia fascinante de investigación científica. Otras criaturas raras y maravillosas nadaban y se arrastraban en estos océanos antiguos. La opavinia, con sus 5 ojos y una trompa larga y flexible con una garra para agarrar en la punta, parece sacada de una película de ciencia ficción. La wiwaxia era una criatura parecida a una babosa, cubierta de espinas y escamas para protegerse. Y luego estaba la picaya, un animal pequeño como una cinta encontrado en Burgess Shale. La picaya es especialmente importante porque tenía un notocordio, una varilla flexible que le recorría la espalda, que es una característica principal de los cordados.
Esto hace que la picaya, o algo muy parecido, sea un posible antepasado antiguo de todos los vertebrados, incluyendo peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, incluidos nosotros mismos. La explosión cámbrica no fue solo un momento corto de experimentos raros, fue un evento fundamental que dio forma a toda la historia de la vida animal que vino después. La increíble variedad de formas de cuerpo, es decir, los grandes tipos de animales que apareció durante este periodo, incluye los antepasados de casi todos los animales que viven hoy. Desde los cuerpos segmentados de los artrópodos como los trilobites, que dieron origen a los insectos, arañas y crustáceos, hasta los primeros cordados como la picaya, los planos para la biodiversidad moderna se dibujaron en gran parte en los mares del Cámbrico. Fue como si los diseños básicos para el reino animal se hubieran establecido en este tiempo geológico relativamente corto, y la evolución posterior más que nada desarrolló estos temas fundamentales. La importancia de criaturas como la picaya es enorme. Aunque pequeña y sencilla, sus características de cordado la conectan directamente con nuestra propia línea evolutiva. El descubrimiento de la picaya dio pruebas fósiles muy importantes sobre los orígenes antiguos del grupo al que pertenecemos. Nos recuerda que incluso los organismos más complejos, incluidos los humanos, tienen raíces profundas que se remontan a estos antiguos pioneros marinos. Los mares del Cámbrico fueron el lugar donde las características fundamentales de los vertebrados, un cordón nervioso, una varilla de soporte y músculos segmentados, empezaron a tomar forma. Esta herencia todavía se ve en nuestro propio desarrollo como embriones hoy en día, un lazo profundo con el pasado lejano de la vida. Lugares con fósiles como Burgess Shale, en la Columbia Británica, Canadá, y los depósitos de Chengjiang, en Yunnan, China, son ventanas de un valor incalculable a este periodo de transformación. Estos lugares conservan no solo las conchas duras y los esqueletos de los animales del Cámbrico, sino también de forma sorprendente los tejidos blandos de muchos organismos. Esta conservación excepcional, conocida como Lagerstätten, permite a los paleontólogos reconstruir estas criaturas antiguas y sus ecosistemas con un detalle asombroso. Podemos ver sus branquias delicadas, sus tubos digestivos complicados e incluso, en algunos casos, sus últimas comidas. Estos fósiles dan pruebas reales de la increíble diversidad y complejidad que surgió durante la explosión cámbrica, desafiando y mejorando lo que entendemos de la evolución animal temprana. El legado duradero de la explosión cámbrica es profundo. Representa el punto donde la vida en la Tierra cruzó un umbral crítico, pasando de formas simples, a menudo microscópicas, a los animales complejos con muchas células que dominan tantos ecosistemas hoy en día. Las interacciones ecológicas que definen los ambientes modernos, cazar, competir y el desarrollo de sistemas sensoriales sofisticados, todas tienen sus raíces en el Cámbrico. El mundo en el que vivimos, lleno de vida animal diversa, es una consecuencia directa de las novedades evolutivas que ocurrieron hace más de 500 millones de años. La explosión cámbrica fue de verdad el florecimiento creativo de la vida, y sus ecos todavía resuenan a través del gran tapiz de la evolución.